Bueno, ahorita estamos en un ambiente virtual, pero hasta que les mencioné de la charla en nuestras clases presenciales, pues se encuentran bastante emocionados de tener esta capacitación en cómo ellos pueden mostrarse, ¿no? En su hoja de vida y en general su presencia profesional para tener pues más opciones también en el ámbito profesional, ¿no? Ellos, después de esta materia, como te había mencionado, quedan habilitados por parte de la universidad para empezar a hacer sus pasantías. Entonces, bajo ese contexto de ser estudiantes, empezando a tener experiencias laborales en temas de ingeniería industrial, la charla que nos vas a dar hoy va a ser tremendamente enriquecedora para ellos. Y solo un poquito para igual mencionarle a los chicos, Kelly es psicóloga con más de 7 años de experiencia en recursos humanos en importantes empresas de la ciudad y también es certificada por Open Mind como consultora HRBP. Actualmente ella es coordinadora de desarrollo organizacional en ETA Fashion y realmente es un gusto tener a alguien con tan amplia trayectoria dando estas recomendaciones a mis estudiantes. Entonces, nuevamente, gracias Kelly. Chicos, estén atentos por cualquier pregunta, duda que quieran hacer. Está el chat habilitado. No sé si a ti te salga el chat, Kelly, pero en caso que haya alguna pregunta, yo te voy a mencionar y podemos empezar. Listo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel, a ti por la invitación. Es de verdad un placer para mí poder compartir esta información que sé que les va a ser muy útil a los chicos y que les va a permitir, pues, poder ampliar su mercado y les va a facilitar muchísimo en la búsqueda de sus primeras oportunidades laborales en este momento. Pues, vamos a compartir la presentación. No veo el chat, entonces probablemente sí voy a necesitar ayuda con esto. Perfecto. Y ya les comparto la pantalla. Me indican, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, está ahí perfecto, se ve todo. Listo, muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy les he traído este taller de empleabilidad que lo he denominado Impulsar tu carrera en ingeniería, ya que les voy a brindar herramientas claves para poder potenciar su empleabilidad en este momento en el proceso de búsqueda, ¿ok? Como lo mencionó Isabel, soy psicóloga, especialista en atracción y desarrollo de talentos. Y bueno, las recomendaciones para el taller, imagino que ya se las indicó Isabel también, pero es importante mantener el micrófono bloqueado, realicemos las preguntas por medio del chat y a medida que se va generando la presentación, pues voy dando respuestas a sus inquietudes, ¿ok? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hacer un breve análisis de cómo se encuentra el mercado laboral en ingeniería en la actualidad. Vamos a poder identificar cuáles son las habilidades claves que las empresas en este momento están demandando, habilidades blandas como técnicas, cómo podemos diseñar este currículum vitae para que sea efectivo y atractivo hacia las empresas, cuáles son mis oportunidades laborales en cuanto a herramientas de búsqueda y generación de redes de contactos a través del networking y la preparación para la entrevista de trabajo finalmente, ¿ok? Entonces, iniciamos con las tendencias laborales y las oportunidades en el mercado actual. A partir de la pandemia, pues muchas empresas han cambiado mucho su enfoque hacia la forma tradicional de trabajo y están pasando por un proceso de transformación a la era digital. Es por esto que existen nuevas áreas de desarrollo como es el Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el e-commerce, que en este momento son tendencia y que para el año 2025 van a tener un incremento del 11.16%. Esto lo dice el Foro Económico Mundial y por ende los perfiles más demandados van a cambiar. En este caso, los perfiles que en este momento tienen mayor demanda son los especialistas en ciberseguridad, justamente por todo el proceso digital y de transformación que están viviendo las empresas, los digital
project manager, especialistas en marketing digital e ingenieros en automatización. Entonces, una vez que ustedes terminan su carrera, pueden irse alineando un poco a estas nuevas tendencias y demandas de las empresas para que puedan especializarse a través de una maestría, de certificaciones o de aprendizaje continuo. ¿Ok? Justamente por estas demandas, las habilidades y necesidades en cuanto a conocimientos de las empresas también han cambiado un poco. Si bien es cierto, las habilidades blandas tradicionales que se requerían por lo general eran liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de análisis. En la actualidad, lo que las empresas buscan son personas que sean altamente productivas y eficientes, que tengan esta idea de autoconocimiento y liderazgo. ¿A qué nos referimos con autoconocimiento? Pues que puedan capacitarse de forma autónoma y que estén siempre abiertas al aprendizaje, a la mejora continua, al trabajo en equipo y colaborativo. ¿A qué nos referimos con trabajo colaborativo? Muchas empresas están trabajando bajo metodologías ágiles con equipos multidisciplinarios. Entonces, los talentos o los profesionales que en este momento requieren las empresas tienen que estar alineados a esta forma de trabajo, a trabajar con diferentes perfiles profesionales y estar siempre abiertos a poder interactuar y compartir ideas para poder llegar a este objetivo común o a proyectos claves, ¿ok? La gestión de conflictos, la comunicación efectiva y escucha activa son muy valoradas en la empresa en la actualidad. Y la resiliencia y adaptación al cambio, que justamente lo vivimos a partir de la pandemia. Se generaron muchísimos cambios en las empresas a nivel de procedimientos y nuevos proyectos, y pues todos estos profesionales tienen que estar muy abiertos a la adaptación a todos estos cambios que se van generando a medida pues que la empresa va creciendo o adaptándose a estas nuevas formas de trabajo. Esto en cuanto a habilidades blandas, que todos las poseemos y que las vamos desarrollando a medida pues que vamos insertándonos en el campo laboral, ¿okay? Las vamos fortaleciendo y las vamos adaptando a nuestros perfiles. En cuanto a las habilidades técnicas o duras o hard skills, estos están muy relacionados al rol que va a desempeñar el profesional en las empresas. En este caso, estas son algunas de las principales habilidades técnicas que demandan las empresas para ingenieros industriales. Sin embargo, pues pueden variar dependiendo, como les indiqué antes, al rol que vayan a desempeñar en la compañía, ¿no? Por ejemplo, el análisis de datos. Existen un sinnúmero de herramientas de análisis de datos, como por ejemplo, Power BI, que lo he mencionado también en la parte de abajo, de forma independiente, pero en análisis de datos abarca Excel, abarca R, abarca Python. Todas estas son algunas de las herramientas que me sirven como análisis de datos. Office avanzado abarca todo el paquete, que es Word, PowerPoint, Excel. Los conocimientos en KPIs o indicadores, tanto el desarrollo como el seguimiento de los indicadores, es importante que lo sepan, que lo conozcan, la gestión de presupuestos y herramientas como Visio y Lucidchart. Estas son algunas de las habilidades técnicas que los ingenieros industriales podrían tener. Sin embargo, pues va a depender muchísimo del requerimiento y la necesidad específica de la empresa. Es por esto que al momento de la búsqueda de empleos es importante que ustedes se basen mucho en el descriptivo de cargo, que por lo general las empresas al enviar el comunicado de búsqueda de empleo son muy específicos en los conocimientos que necesita del profesional y la experiencia que requieren. Muy bien, en base a esta breve introducción respecto a cuáles son las necesidades de las empresas en la actualidad, pues me gustaría conocer también de ustedes si ya tienen claro en qué tipo de empresas quieren trabajar y qué roles desean desempeñar. Si no lo tienen claro, obviamente a partir de las pasantías, pues ustedes ya van a poder irse inclinando por algún campo profesional específico. Sin embargo, ahora como a forma de conocimiento, sí me gustaría que ingresen a esta página. Se las voy a enviar por mensaje. Veamos si puedo utilizar el chat. Y si no, pues pueden escanear este código de barra. Si quieres también, Kelly, me lo puedes enviar a mí por el WhatsApp y yo les pongo en el chat. Sí, perfecto. Ajá.
Dame un minuto. Perfecto. Listo, ya te acabo de compartir. Parece que sí han podido ingresar a partir del código QR porque ya hubo algunas respuestas. Ah, chéverísimo. Igual ahí ya les envié. Perfecto. Ese es el código y ya te comparto, perdón, ese es el link y ya te comparto el código. Ya, perfecto, ya lo voy a enviar ahora. Oye, Ahí está. entonces, Entonces, chicos, nuestra ya primera están. Ajá. pregunta es, ¿en qué tipo de empresas quiero trabajar? Les he dado de ejemplo 4 campos profesionales, que es las compañías manufactureras, logística y transporte, construcción, consultoras. Existen otros tipos de empresas. La carrera de ingeniería industrial es bastante versátil. Sin embargo, pues estas son como que las principales por las que se inclinan los ingenieros. Perfecto, hasta ahora 9 de los estudiantes han votado, en su mayoría pues todos se inclinan por compañías manufactureras y logística y transporte. Con esto vamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué tipo de rol te gustaría desempeñar? Lo he presentado no a manera de cargos, sino de áreas, por ejemplo, logística, producción, optimización, administración, que es bastante amplio. Aquí entran las áreas administrativas como recursos humanos, el área comercial, el área de marketing, seguridad industrial, por otro lado, innovación e investigación y otros, por si se me escapa alguna. Bueno, así mismo vemos que hay mucha inclinación por áreas administrativas, de producción y de innovación e investigación. Las áreas de logística y de seguridad industrial están quedando un poquito de lado en la actualidad para ustedes. Muy bien, entonces, ¿por qué realizamos esta dinámica? Es importante que ustedes tengan claro el rol que les gustaría desempeñar, porque a partir de esto ustedes van a direccionar su búsqueda y asimismo la búsqueda de empresas en las que les gustaría trabajar, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos muy en claro en qué tipo de empresas quiero trabajar y qué rol me gustaría desempeñar más adelante, al momento de poder diseñar la hoja de vida, ya vamos a tener esa claridad de poder diseñar y describir nuestros objetivos profesionales en base a esta necesidad o búsqueda, ¿ok? Les comparto nuevamente la presentación.
¿Me confirman, por favor, si pueden observar la presentación? Ahorita sale como gris, como sale de fondo como la presentación de como speaker. Ahora, Ahí sí ya, sale. perfecto. Entonces, aquí yo les tengo un modelo de hoja de vida y vamos a conocer qué es lo que tenemos que destacar en el diseño de la hoja de vida. Como primer punto es el objetivo profesional. ¿Cómo vamos a redactar el objetivo profesional? Podemos hacerlo mediante 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué sé o qué me destaca? ¿Y qué es lo que busco? Vamos a ampliar un poquito más, si me permite, la hoja de vida. Me indican si pueden leer el contenido, porque no me permite ampliar más el ejemplo. Lo que estoy viendo es que Teams sí permite hacer zoom. Ahorita yo estoy haciéndole zoom a la pantalla. Creería yo que tal vez los chicos también pueden desde su dispositivo. Ah, ok, perfecto. Listo. Ajá. Entonces, bueno, este es el ejemplo que les he traído, es de un estudiante de ingeniería industrial. Su objetivo profesional nos dice lo siguiente: soy estudiante de ingeniería industrial, apasionado por la optimización de procesos y miembro activo del capítulo 711 del ICE. ¿Por qué he destacado la participación en este capítulo? Porque si ustedes no tienen experiencia previa laboral, inclusive de pasantías, sí es importante que puedan demostrar en su hoja de vida que han participado en voluntariados, que han tenido logros académicos, porque esto a los reclutadores les va a permitir tener una información mucho más amplia respecto a las habilidades que pueden poseer por la participación en estos grupos, ¿ok? ¿Qué sé o qué me destaca? Luego viene la segunda parte. Estoy comprometida con generar soluciones creativas y efectivas en un entorno de trabajo colaborativo. Esto es lo que a mí, como estudiante de ingeniería industrial, me va a destacar de otros profesionales, el poder generar soluciones creativas y efectivas en los diferentes entornos de trabajo. Y especificado en trabajos colaborativos, porque esta es una de las habilidades que en la actualidad son tendencias y más demandadas por las empresas, el trabajo colaborativo. ¿Y qué es lo que busco? Busco nuevos desafíos que me permitan desarrollar mi potencial y aportar mis conocimientos en una empresa que valore la innovación y la mejora continua. ¿Okay? En la parte de arriba, en el encabezado, abajo del nombre, he destacado cuáles son mis áreas de interés, que es la optimización de procesos y la mejora continua. Si la de ustedes es seguridad industrial, es importante que lo destaquen en la parte de abajo del nombre, porque así tiene mayor visualización para el reclutador. ¿Okay? Para poder realizar esta descripción no es necesario que ustedes sean expertos. En este momento tenemos un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar. En este caso, 2 que les van a facilitar muchísimo el trabajo o el desarrollo de un CV efectivo es Canva, que es con el que he realizado esta presentación. En Canva ustedes encuentran un sinnúmero de plantillas que únicamente las pueden editar con la información propia de ustedes. Y adicional tenemos ChatGPT, que imagino que muchos ya lo conocen. En ChatGPT pues podemos ayudarnos de cierta manera a poder mejorar la redacción o poder describir de forma precisa cuál es nuestro objetivo profesional, proveyéndoles de información que la herramienta va a necesitar pues, para poder crear esta descripción, como por ejemplo, si soy profesional o si soy estudiante, qué tipo de experiencia tengo, en qué grupos he participado, qué es lo que busco de una empresa. Con estas informaciones precisas, la herramienta les va a ayudar con el objetivo profesional para la hoja de vida y pues ya no necesitan redactarlo o les va a ayudar muchísimo a poder tener una mejor redacción, ¿ok? Luego tenemos la información personal. En la información personal es importante que incluyan toda la información por la cual el reclutador va a poder obtener contacto con ustedes, que es el número de teléfono personal de preferencia, porque si ponen algún número de contacto, papá, mamá, probablemente en el momento en el que se contacten con ustedes, pues no van a tener a la mano el poder recibir la llamada y poder pues tener este contacto directo con el reclutador. Tenemos el correo electrónico,
Asimismo, pueden utilizar el correo electrónico que más utilicen, puede ser el académico o el personal, pero el que siempre lo estén pues actualizando, revisando constantemente. LinkedIn. LinkedIn es la herramienta más utilizada en este momento para establecer redes de contacto y búsqueda de empleos, así que es importante que la utilicen, que la actualicen y que la diseñen o le prueben la información pues, que los reclutadores van a tener a la mano al momento de iniciar la búsqueda de estos perfiles profesionales. Y finalmente, la dirección. No es necesario que pongan la dirección precisa de su domicilio, porque, bueno, por temas de seguridad, esta información puede llegar a manos indebidas, así que con que pongan la ciudad y el país en el que se encuentran es suficiente, ¿ok? Esto en cuanto a la información personal. Luego tenemos la información académica. En la parte de información académica o educación, no es necesario que pongan desde la escuela, el colegio. Si ustedes son estudiantes universitarios, es suficiente con que pongan la institución en la que se encuentran estudiando y la carrera que están cursando, también el año en el que iniciaron, o si se encuentran estudiando en la actualidad, si ya son egresados, si son profesionales. Esto sí va a ser importante, pero no es necesario que pongan el bachillerato, la escuela en la que estudiaron. Asimismo, si es que han realizado alguna certificación, si han realizado cursos adicionales de idiomas, es importante que lo incluyan en esta casilla de educación, ¿ok? Luego tenemos las habilidades y conocimientos. Es muy importante que previo al desarrollo de la hoja de vida, ustedes ya tengan identificados cuáles son las empresas o los anuncios de las vacantes a las que van a postular. Porque de acuerdo a las necesidades o requerimientos de esta empresa, ustedes van a destacar en su hoja de vida cuáles son las habilidades y los conocimientos que tienen. Obviamente, siempre y cuando ustedes lo tengan realmente, no van a detallar habilidades como, por ejemplo, manejo de equipos, si esta es su primera experiencia laboral y probablemente nunca han liderado un equipo, ¿ok? Entonces vamos a detallar específicamente las habilidades blandas que poseemos, como por ejemplo en el diseño que les estoy mostrando, tengo capacidad de análisis, trabajo colaborativo y comunicación efectiva, ¿ok? Probablemente en la entrevista de trabajo les realicen algunas preguntas o situaciones laborales en las que el reclutador puede identificar si poseen o no estas habilidades. Entonces, sí es muy necesario que lo que ustedes detallen tengan cómo defenderlo en una entrevista de trabajo. Por ejemplo, capacidad de análisis, si es que han realizado alguna pasantía o en el trayecto de la carrera universitaria, pues pueden demostrar de qué forma ustedes han desarrollado la habilidad de capacidad de análisis, por ejemplo, en el desarrollo de la tesis, en proyectos que hayan recibido con ciertas materias. Todo esto pues ustedes lo tienen que tener muy en claro al momento de detallarlos en la hoja de vida y asimismo prepararse para la entrevista, ¿ok? Y en cuanto a las habilidades técnicas, pues todos los conocimientos que tengan en cuanto a herramientas, Microsoft Office, Power BI, Python, Trello, y todas las habilidades técnicas o los conocimientos técnicos que tengan, pues claramente debe de ser porque realmente tienen conocimiento de cómo manejarlos, ¿ok? Luego tenemos la sección de experiencia. En la experiencia, por lo general, siempre los profesionales se basan netamente en describir qué es lo que hacen, pero no cómo lo hacen o qué logran con esta actividad, este rol o esta función de cargo. Es muy importante que cuando ustedes compartan la experiencia puedan compartir también el cómo llegan a resultados a través de esa función. Por ejemplo, realizar la toma precisa y rigurosa de tiempos en diversas áreas de producción, enfoque meticuloso, análisis y capacidad me permitieron obtener datos fiables y fundamentables para el proyecto. Cómo se hace la identificación de tendencias, patrones y oportunidades de mejora en el área específica, que en este caso es producción de cerdo, cómo lo hacen y a qué llegan o qué logro obtienen a través de esta función. Eso es muy importante que al momento pues, de describir cuáles han sido sus responsabilidades principales, pues lo puedan proyectar.
Si no tienen experiencia laboral, es importante que especifiquen cuáles han sido sus logros y participaciones en voluntariados o grupos de la institución en la que se encuentren, ¿ok? En este caso, el ejemplo que he tomado es a partir de la experiencia también de la primera pasantía que obtuvo esta persona, en la que el trabajo con su líder inmediato, pues, aportó al logro de aumentar la capacidad productiva del cerdo en un 20%. ¿Cómo lo lograron? Pues a través de la implementación de prácticas de manejo, tecnologías. ¿Durante qué tiempo? En un periodo de 6 meses, que fue el tiempo que duró las pasantías, que lograron, además del incremento del 20% en la capacidad productiva, pues disminuir costos operativos, mejorar la rentabilidad de la granja, hacer los procesos más eficientes. Toda la experiencia que ustedes obtengan en sus pasantías, pues es importante que la puedan plasmar en la hoja de vida a través de logros y de resultados, porque esto al reclutador les va a pues, hacer impacto al momento de leer la hoja de vida, porque es el primer contacto que ustedes van a tener con el reclutador previo a la llamada telefónica, ¿ok? Entonces, esto en cuanto al desarrollo de la hoja de vida. No sé si tienen alguna pregunta en este punto. Chicos, en caso que haya alguna duda, pueden alzar la mano virtualmente o escribirla por el chat. Hasta ahora no veo ninguna pregunta por el chat, pero si ahí te aviso. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos el diseño de la hoja de vida y ahora pues vamos a ir con la búsqueda en sí de oportunidades laborales y cómo establecer redes de contacto a través de networking. En cuanto a mis opciones que tengo en cuanto a la búsqueda de empleo, tenemos diferentes portales como LinkedIn, Multitrabajos, en el caso de ustedes está CEPROEN, CompuTrabajo, Hiring Room, Por Fin Empleo, Opción Empleos. Estas son algunas de las plataformas en las que las empresas anuncian su búsqueda de vacantes en general. También hay otras empresas que son consultoras que trabajan con diferentes compañías grandes y que manejan sus procesos de forma, en algunos casos, pues, no se menciona para qué empresa están realizando la búsqueda. Sin embargo, pues es muy común que manejen procesos de multinacionales, ¿ok? Estas consultoras son Adecco, por ejemplo, tiene su propia página web en la que ustedes van a conocer las diferentes vacantes que tienen, ingresando a su portal. El grupo Human, Joven 360, Agencia 7 Consultores, por mencionarles algunas de las consultoras más grandes acá en el país, ¿no? Y también tenemos los portales propios de las empresas. Por lo general, las empresas grandes tienen su propio portal de empleos, su trabaja con nosotros, como por ejemplo Holcim, Unilever, hay algunas petroleras. Los portales de empleo o trabaja con nosotros de estas empresas son importantes cuando ustedes tienen identificados o claro dónde les gustaría trabajar. Por ejemplo, en Unilever, además de poder encontrar qué oportunidades laborales tengo en este momento, también puedo obtener información sobre la empresa, cuál es su visión, cuál es su misión, en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente, y toda esta información es muy importante para ustedes porque al momento de la entrevista pues ya van a tener una idea clara sobre la empresa, van a tener información importante que les puede ser útil en el desarrollo de las entrevistas. Y pues las redes sociales profesionales para establecer redes de contactos, está LinkedIn, está Yammer, Slack. Por lo general acá utilizamos más LinkedIn, la utilizamos tanto para la búsqueda de empleos como para compartir conocimientos con otros profesionales de otras carreras, asimismo para poder asesorar a diferentes personas o empresas pequeñas, empresas grandes, en base a nuestros conocimientos. Tenemos la participación de eventos corporativos, las ferias laborales. Sé que hace poco tuvieron la feria de trabajo en SPOL,
es muy importante que participen en este tipo de eventos porque les permite tener ese acercamiento con las empresas, conocer a sus equipos de recursos humanos. Por lo general, en estas ferias, las empresas también les comunican un poco la visión, la misión, hacia dónde apuntan a futuro las empresas para las que trabajan. Y bueno, es bastante importante que puedan participar y además establecer redes de contacto a través de estos eventos, seminarios y conferencias. Todas estas son actividades que me pueden ayudar en la búsqueda de empleo, a establecer contactos con otras personas u otros profesionales que pues en algún momento pues pueden tener la necesidad de cubrir alguna vacante y que nosotros podamos aplicar. Muy bien. Luego que ya tenemos claro cómo diseñar nuestra hoja de vida, cómo iniciar nuestra búsqueda de empleo, viene la siguiente parte, que es la entrevista de trabajo. Para la entrevista de trabajo les voy a dar 5 claves para que puedan tener una entrevista efectiva. La primera, investigar acerca de la empresa. Muchas de las empresas, como les mencionaba antes, ya tienen páginas propias en las que brindan toda la información respecto al negocio, cuántos colaboradores tienen, misión, la visión, información también respecto a responsabilidad social, actividades propias con los colaboradores, actividades fuera de la empresa. Es importante que investiguen la empresa para que ustedes conozcan un poco de la cultura y si realmente es lo que ustedes buscan en un lugar de trabajo, donde les gustaría trabajar, ¿ok? La segunda, examinar cuidadosamente la descripción del cargo. Es importante que al momento de aplicar la vacante ustedes sean conscientes de que el perfil que requiere la empresa se adapte a nuestras capacidades y conocimientos. Por ejemplo, si veo un anuncio de jefe de seguridad industrial o de analista de seguridad industrial que requiere 2 años de experiencia o 1 año de experiencia y ciertos conocimientos específicos, si yo aplico a esta posición probablemente nunca reciba la llamada porque mi perfil como estudiante aún no encaja en la necesidad de la empresa. Y asimismo, esta información me va a servir muchísimo para adaptar mi hoja de vida y poder aplicar teniendo la seguridad de que cumplo con todos los requerimientos que la empresa pues necesita. Practicar la entrevista. Previo a tener el primer contacto con el reclutador, es importante que ustedes hagan un análisis de la hoja de vida y se preparen para futuras preguntas que pudieran tener al momento de realizar el primer contacto con el reclutador o la empresa. También preparar las respuestas para preguntas comunes, como por ejemplo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, preguntas como, ¿por qué escogiste tu carrera? ¿Cómo te ves de aquí a 2 años? ¿En qué proyectos has participado que te han permitido desarrollarte como profesional? Obviamente, claramente las preguntas pues van a depender mucho de la empresa, de lo que busca, y pueden variar de acuerdo al tipo de reclutador, ¿no? Sin embargo, siempre es importante al menos prepararnos para estas preguntas claves que casi siempre se generan, que es preguntas relacionadas a los conocimientos, preguntas relacionadas al entorno familiar. Muchas veces no te preguntan directamente dónde vives, cómo está conformada tu familia, sino que lo dejan muy abierto para que puedas presentarte directamente y hacer un breve resumen de tu entorno familiar, de cuáles son tus proyecciones a futuro. Entonces, todo esto tenemos que irlo preparando previamente cuando iniciamos nuestra búsqueda laboral para el momento en el que tomen contacto con nosotros, pues no nos coja desprevenidos y tal vez no poder responder en el momento o que el nerviosismo nos ataque. Y finalmente mostrar una imagen profesional correcta. Con el último punto, pues vamos a ir a la siguiente presentación que nos habla sobre la imagen personal y lo importante que es al momento de la entrevista laboral. Es muy importante la vestimenta. Siempre tiene que ser una vestimenta apropiada. Es
es más importante tener cierta formalidad a ir demasiado informal. ¿A qué me refiero con informal? Pues a usar ropa inapropiada como jean roto, jeans rotos, camisetas, ropa demasiado holgada o ropa muy ajustada. Es importante que la vestimenta que utilicemos proyecte una imagen de formalidad y que además nos haga sentir cómodos y en confianza. Muchas empresas, aún se mantienen con este nivel de formalidad en cuanto a sus colaboradores. Hay otras que no son tan estrictas, pero es importante que al inicio, cuando tengamos este primer contacto, siempre tratar de dar una buena imagen. ¿Okay? Es importante mantener cuidado personal, cuidar la higiene, el cabello, las uñas, en el caso de las mujeres el maquillaje, tratar siempre de utilizar colores muy neutros, nada muy exagerado, por ejemplo, sombras de colores azul, verde, algo muy llamativo y que probablemente desenfoque al reclutador. Es preferible ir pues con colores muy neutros tanto en vestimenta como en maquillaje. Tratar de evitar excesos, no utilizar accesorios que tal vez distraigan, como mencioné antes, al reclutador, utilizar calzados adecuados, evitar los zapatos deportivos, evitar asistir a entrevistas laborales en sandalias, preferible siempre utilizar zapatos cerrados, formales. ¿Okay? Y en el caso de las mujeres, pues si no dominan los tacos, pues mantener zapatos cerrados bajos, pero siempre y cuando que los puedan dominar, que no les vaya a causar incomodidad o inclusive pues, que vayan a tener algún accidente durante el trayecto de la entrevista o dentro de la empresa. Es importante que mantengan una postura y un lenguaje corporal adecuado, una postura erguida, segura. Siempre es importante que mantengan el contacto visual con el entrevistador, que sonrían de manera natural, que se evite el nerviosismo o gestos que pues lleven al reclutador a identificar que no están tan cómodos o que se encuentran tal vez un poco inseguros respecto a la entrevista. Siempre si ustedes se preparan previamente para una entrevista, en el momento probablemente los nervios, que siempre van a estar, sean más llevaderos, sean un poco más ligeros, porque ustedes están seguros de que se prepararon y que tienen el conocimiento y cómo responder a ciertas preguntas que pues, se puedan generar durante el proceso de entrevista. Bueno. Listo, estas han sido mis indicaciones en cuanto a la búsqueda de empleo. Igual les voy a dejar aquí mi contacto, este es mi correo y este es mi número de WhatsApp. Si tienen alguna consulta, alguna duda, si necesitan apoyo en la preparación para las entrevistas o el desarrollo de la hoja de vida, pueden comunicarse conmigo sin problema. Yo estoy abierta a ayudarlos. De hecho, por medio de LinkedIn colaboro con algunas personas en poder brindarles estas asesorías para que puedan prepararse tanto en la búsqueda de primeras oportunidades laborales como en la búsqueda de nuevos desafíos. Chicos, bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas. Voy a empezar con Luis, que dice que tiene unas preguntas, y luego vi levantar la mano a alguien más, no alcanza a ver el nombre, pero otra vez no salgo, me olvidó de poner la cámara. Entonces vamos a revisar. Luis, ¿nos puedes comentar tus preguntas? Hola, sí, tengo unas preguntas. En este caso, por ejemplo, es importante, en el caso de LinkedIn, publicar fotografías de visitas técnicas o tal vez asistir a conferencias o a cualquier tipo de evento empresarial para nuestra búsqueda de trabajo en las empresas mismas. Ajá. Sí, por supuesto, ustedes pueden estar activos en esta red compartiendo justamente información importante y relevante que los destaque entre otros profesionales. Obviamente hay que evitar información que no sea relevante a la profesión, información personal,
pero si ustedes realizan visitas, pueden compartir las imágenes de las visitas y qué obtuvieron a través de la visita, qué pudieron hacer, en qué proyectos se encuentran trabajando actualmente, universitarios, obviamente, porque en este momento pues aún no se encuentran laborando, pero toda esta información es vital tanto para los reclutadores como para hacerlos conocer en el medio laboral con diferentes profesionales. Y así se mantienen pues activos. Mientras más publicaciones ustedes realicen, van a estar más en el radar. Y, o sea, y también tengo otra pregunta. Y, por ejemplo, he escuchado también acerca de que el Instagram también tiene que ver mucho en cuanto a nuestra imagen personal. No sé si, porque yo he visto a otros compañeros que, o sea, tienen su imagen, su perfil de personal, y también tienen su perfil profesional. O sea, suben sus visitas, pero así también en Instagram. No sé si también sería bueno eso. Pueden utilizar las diferentes redes que ustedes consideren que los van a acercar más en sus búsquedas de empleo, en establecer redes de contacto. Sin embargo, para mí la fuente principal es LinkedIn. Instagram sí suelen utilizarlo mucho cuando ya se encuentran en un nivel, por ejemplo, de asesorías y estás orientado completamente en poder utilizar esta red para poder mostrar cuáles son tus servicios, pero más que nada cuando estás iniciando tu carrera profesional, creo que te facilita mucho más la búsqueda y el establecimiento de contactos a través de LinkedIn que de Instagram. Y bueno, ahora que mencionaron Instagram, también es importante que ustedes cuiden mucho de lo que se publica en sus redes personales. No todas las empresas pues tienen la capacidad o el tiempo de poder revisar los perfiles profesionales o los perfiles personales de las personas que están aplicando para la empresa. Sin embargo, sí hay algunas que se toman la molestia de revisar lo que publican en Twitter y lo que se publica en Facebook e Instagram, porque esto ya les genera un poco conocimiento de cómo se desenvuelve esta persona en diferentes entornos sociales. Entonces, sí es muy importante que si ustedes se encuentran en búsqueda activa, tal vez mantengan en privado estas redes personales para evitar ese sesgo de los reclutadores al momento de que vean, pues tal vez si es que viajan mucho o se van mucho de farra. Chévere. Yo tengo una pregunta un poquito relacionada tal vez a esto de las redes sociales. Y no sé, creo que por ahí algo mencionaste sobre este proyectar imagen profesional en la entrevista. No estoy segura si lo mencionaste en otras áreas, pero viene el tema de las fotos de perfil o las fotos que utilizan porque al final del día, digamos, ahora como estudiantes, no solo es la foto que tengo en mi sistema académico donde tengo la información, sino si estoy usando Microsoft Teams, qué tipo de foto coloco aquí, si utilizo mi WhatsApp para temas profesionales, si es conveniente tener también ahí cierto tipo de fotos, en LinkedIn, en todas estas plataformas, ¿no? No sé si nos puedes comunicar un poquito al respecto. Sí, por supuesto. Una vez que ya nos encontremos activos o inclusive cuando estemos en la búsqueda, sí es importante que todas las redes por las que tenemos contactos con otros profesionales, pues mantener una imagen profesional. No podemos tener fotos que tal vez no proyecten ese profesionalismo que buscan las personas al momento de establecer un contacto contigo. Entonces, sí es muy importante que cuidemos nuestra imagen, tanto en WhatsApp, fotos de perfiles, inclusive en Instagram, en LinkedIn principalmente, siempre tengamos la misma foto que tenemos en nuestra hoja de vida, tratemos de tenerla en LinkedIn, en WhatsApp, porque igual por este medio también los reclutadores se suelen contactar últimamente, porque por temas de seguridad no siempre recibimos respuesta a través de llamadas y cuando no recibimos respuestas pues nos contactamos por medio de WhatsApp y es importante pues que puedan tener esta imagen profesional desde este primer contacto. Chévere, gracias Kelly. Y ahí, por ejemplo, sobre esas líneas de proyectar esta misma imagen, entendería, puede venir también el tipo de, porque por ejemplo en WhatsApp puedes poner cómo le apareces a alguien cuando le llega un mensaje.
digamos que influye si yo tengo ahí puesto soy Isabel Alcíbar, Isa Alcíbar, así tengo la florcita y la mariposa y no sé, Chisax, que a veces me dicen así. Claro, por supuesto. Bueno, realmente para mí siempre me he manejado con mi nombre y mi apellido en todas mis redes. Sin embargo, sí he visto que algunas personas tienen, a veces inclusive no tienen nombre, simplemente tienen un emoji o tienen frases. Es importante igual que siempre mantengan su identidad para que cualquier persona que los quiera contactar pues, sepa que se están dirigiendo con Mauricio García, con Cristian Pérez y no con no sé, un nombre de algún artista o un emoji de carita feliz. Sí, o sea, y lo digo porque inclusive a mí de manera, digamos, personal, a veces tengo estudiantes que me escriben por WhatsApp y no sé quiénes son, honestamente no sé quiénes son y a veces tampoco me dicen quién es. Y entonces para mí es como muy difícil continuar la conversación si no sé con quién estoy hablando, ¿no? No me Claro, salen fotos correcto. o cosas Es así. es súper importante poder identificarnos en las diferentes redes por las que tenemos contacto, nos comunicamos con otras personas. Ujú. Chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta, que había visto que alguien tenía la mano levantada. ¿No? No veo que me que alcen la mano los chicos, déjenme ver si en el chat. Creo que igual lo chévere fue que dentro de tu presentación cubriste algunos temas, ¿no? Desde a ver cuáles son estas habilidades, cómo está compuesto el currículum, qué considerar en la entrevista de trabajo. Algo que no sé si alguno de los otros estudiantes tengan dudas, pero sí me gustaría tal vez si podría ser un poquito más eh, explícita, no sé si es la palabra que estoy buscando, en este tema cuando hablabas de la imagen cuando vamos digamos, a una entrevista de trabajo, que de alguna u otra manera también viene relacionado, o al menos yo lo relaciono mucho con, ok, tengo una presentación formal o ya más seria dentro de la universidad. Sí, no sé si nos puedas mostrar ejemplos, no sé si ahorita como buscando en Google así nomás, este es un ejemplo de un outfit correcto porque hablamos de los colores, ¿no? Estos colores oscuros, negro, azul, pero como cierto tipo de prendas o vestimentas adecuadas eh, para este tipo de actividades, para que, digamos, también ponerle una referencia a los chicos. Igual y en lo que va pasando eso, si te pregunto, apareció ahora otra pregunta en el chat y menciona, en el caso de ya tener una amplia experiencia laboral, ¿se deben poner todas las experiencias o solo las más relevantes? Y aquí le quisiera agregar en función de qué serían las más relevantes, o sea, en función de qué tipo de relevancia. Por un caso estás en silencio. Eh, sale desactivado el micrófono. Sí, perdón, Ahí lo está. bloqueé. Sí, justamente antes de mostrar el ejemplo de cómo diseñar la hoja de vida, les hice el pequeño ejercicio sobre qué tipo de empresas eh, busco para poder iniciar mi carrera profesional y qué tipo de posiciones o roles me gustaría desempeñar. Al igual que en una situación inicial de búsqueda, cuando ya tenemos cierta experiencia, es importante siempre alinear nuestra hoja de vida a lo que estamos necesitando en ese momento o lo que buscamos en ese momento. Por ejemplo, si mis primeras experiencias como no profesional en ingeniería industrial fueron en áreas de servicio al cliente, por ejemplo, o como cajero en un banco, pero luego trabajé en el área de seguridad industrial en X compañía. Es importante más que nada destacar mi experiencia en base a mi profesión, que es de ingeniero industrial, como analista de seguridad industrial, más que todas estas experiencias que no son relevantes en mi proceso de búsqueda, porque realmente una reclutadora al momento de revisar tu hoja de vida, esta experiencia no le va a causar ningún impacto.
No sé si quedó claro o si necesitan tal vez que profundice un poquito más. Claro, o sea, lo que entiendo es enfocarlo en función de esa experiencia que está buscando la empresa a la que están aplicando, ¿no? Una Exacto. longitud para la hoja de vida, una página, 2 páginas, De 1000 páginas preferencia, que todavía existen. de preferencia máximo 2 páginas. 2 páginas y bueno, en base a esta pregunta también que es importante, tratemos de no adjuntar información adicional que en un proceso inicial no es relevante, como por ejemplo certificados de capacitaciones. Si ya lo estoy mencionando en mi hoja de vida, no es necesario que adjunte los certificados de las capacitaciones, de los seminarios, mi título de bachiller, mi título de profesional en ingeniería, porque esta es información que sí va a ser necesaria, pero ya en el proceso de contratación. Allí probablemente la empresa requiera de estos documentos, pero inicialmente en la hoja de vida no es importante que lo agreguen. Ok. Y de ahí mencionan también, un trabajo informal contaría como experiencia laboral en el CV. ¿Qué tipo de trabajos te refieres? ¿A qué tipo de trabajos te refieres? No sé, Víctor, tal vez si puedas explayarlo para conocer a qué tipo de trabajo informal te refieres. Hay otra pregunta que dice que si es importante o necesario poner las referencias, los números telefónicos de contactos familiares, jefes de trabajos directamente en la hoja de vida, o ya es más como si es que se requiere. Sí lo pueden incluir. Es importante que por lo menos 2 contactos, más que personales, tal vez laborales, si es que tuvieran ya la experiencia en el CV, pues pongan directamente de sus líderes. Quien fue mi jefe inmediato en las 2 empresas en las que trabajé y tal vez un número de contacto personal. Principalmente es esto. Si no han tenido una experiencia, pues sí, tal vez contactos relevantes personales, como por ejemplo, si en mi familia tienen algún ingeniero o jefe o gerente de alguna empresa, es importante mantener este tipo de contactos en el CV más que el de mi primo, el de mi hermana o el de mi papá, mamá. Perfecto. Otra pregunta que está por acá es, dice, tengo una pregunta. He escuchado que asistir a una entrevista de trabajo con prendas o tonalidades color rojo da mucho más impacto. ¿Qué tan cierto es esto? Realmente los tonos los tonos que utilicemos en el momento de la entrevista, considero que al menos que no sean colores, por ejemplo, naranja fosforescente, fucsias. Va a depender muchísimo también de la combinación que realicen. Por ejemplo, yo en este momento estoy con una blusa verde, que es un poco llamativa. Sin embargo, toda mi presentación es bastante formal, entonces no se ve mal. Va a depender muchísimo de toda la combinación, del uso de accesorios, como lo mencioné en la presentación, de cómo me peino. Siempre si me recojo el cabello, pues mantener impecable mi peinado. Si decido presentarme con el cabello suelto, así mismo, muy bien peinado. En el caso de los hombres, evitar tener el cabello largo, y si lo tengo largo, pues asistir a la entrevista con el cabello muy acentuado con gel o con algo pues que me lo mantenga en perfecta presentación. De los tonos, bueno, el color rojo, no había escuchado esto, es nuevo para mí, la verdad. Yo tampoco lo había escuchado, pero bueno. A ver, aquí como seguimiento a la pregunta del trabajo informal, un trabajo que no existe un salario fijo como por ejemplo vendedor ambulante, trabajador independiente. Ok, creería que no es necesario el poder demostrar ese tipo de experiencia en la hoja de vida, porque recuerden que al momento de verificar si realmente tuvieron esta experiencia, el reclutador no va a tener hacia dónde contactarse, porque no hay un número de registro de empresa, no hay un líder inmediato con el que puedas validar si realmente realizaste este trabajo o no. Y además recuerden que como profesionales pues ya están alineándose más a la búsqueda de trabajos de oficina.
más que trabajo informal. Si yo busco un trabajo informal como comerciante, por ejemplo, o si quisiera que mi primera búsqueda de trabajo sea como cajero en algún negocio retail, probablemente estas experiencias sí me aporten en la hoja de vida. Pero cuando ya nos estamos encaminando hacia el desarrollo profesional en base a nuestra carrera, no es relevante el incluirlas. Ya, ok. De ahí otra pregunta que hay por acá. Bueno, vi a Cristian que había levantado la mano. No sé, Cristian, si todavía quieres hacer tu pregunta. Sí, Miss, buenas tardes. Estaba leyendo las preguntas previas que tienen mis compañeros y por ahí leí la parte esta de trabajos informales. Ahora, yo tengo un caso, o sea, yo tengo una pregunta súper específica, sino que no la puedo plasmar en un texto porque creo que hay muchas cosas que quería preguntar, o sea, explicar. Respecto a puestos de trabajo, por ejemplo, la expositora estaba mencionando que había que colocar experiencias que tuvieran relación al cargo al que La yo búsqueda. estoy buscando al momento de aplicar alguna vacante. Pero exponiendo mi caso, por ejemplo, yo tengo varios años realizando programas de intercambios y he trabajado varios años, por ejemplo, en esta cuestión de comida rápida, específicamente en McDonald's. Pese a que mi título de trabajo era crew member, pese a eso me hicieron ofertas como obtener el trabajo de manager de la tienda, por decirlo así. Y haciendo un training para eso, tuve la oportunidad de realizar o sea, tuve la oportunidad de aprender cuestiones como la calidad que tienen los alimentos, el tiempo de duración que tiene un X alimento de la tienda y cosas así. ¿Cómo podría yo orientar en mi CV, por ejemplo, ese tipo de experiencia? Pero a pesar de que por ejemplo, como estaba preguntando, mi título en el momento que desempeñé ese trabajo no era como manager, sino como, por ejemplo, crew member. ¿Tendría algún tipo, podría yo poner eso en mi CV, adjuntando el título del trabajo que desempeñé, pero con la experiencia y con los conocimientos que pude adquirir en ese trabajo? No sé si me hice entender. Sí, lo entiendo perfectamente. Claro, es importante que si vas a incluir esta experiencia que tuviste en el extranjero, el momento de la descripción de cuáles fueron tus responsabilidades, más que la posición como tal, es importante que en la descripción se pueda plasmar que tiene relación con tu carrera profesional. Me parece que en lo que me comentabas, tenías algunas funciones de responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si en este momento yo tengo una entrevista contigo y me gustaría conocer en esta experiencia laboral que tuviste, cómo pudiste plasmar tus conocimientos como ingeniero industrial, ¿qué me dirías? Bueno, cabe recalcar que esta experiencia la tuve obviamente antes de comenzar a ver materias de carrera como tal de ingeniería industrial, pero, o sea, ¿cómo le respondería en este momento? Podría decirle que, o sea, tuve la oportunidad de conocer la importancia que tienen los tiempos de duración de los alimentos, o que tuve la oportunidad de ver cómo son cierres de caja o de la misma tienda como tal. Y también me enseñaron o pude aprender acerca de qué tiempo, por ejemplo, una caja de que es abierta, voy a ser muy específico, una caja de nuggets de McDonald's desde el momento que se abre hasta el momento que se puede utilizar como tal una vez abierta, ya sea caja, ya sea funda. Entonces, la relación que podría encontrar eso con respecto a mi carrera podría ser con el asunto de sistemas de calidad o bueno, por esa parte. No sé cómo entrelazarlo o explicarlo mejor. No sé si lo Claro. estoy haciendo bien. Sí, te entiendo. Si tienes la oportunidad de poder defender esta experiencia laboral y relacionarla con tu carrera como lo estás haciendo en este momento,
tienes que prepararte previamente, tal vez con información de cómo se manejan los procesos productivos en las cadenas de alimentos como McDonald's, por ejemplo. Así en la entrevista laboral vas a poder proyectar un poco más de conocimiento tal vez y menos de duda. Pero tienes que tener muy en claro cómo se da todo el proceso productivo, cómo realizas la gestión de calidad en cuanto a la manipulación de alimentos, porque de esta forma tú vas a poder darle la vuelta a esa experiencia que no está relacionada a tu profesión, alineándola ya a tus conocimientos en la actualidad. Listo, muchas gracias. Pero por eso es muy importante que busquen información y que se preparen. Como les indiqué, en la actualidad la herramienta ChatGPT, que imagino que la están utilizando, no sé Isabel si se la has mencionado en algún momento, es bastante útil inclusive para simular entrevistas. Por ejemplo, puedo iniciar una simulación de entrevista para una posición, solicitándole a la herramienta crear una entrevista con el jefe de seguridad industrial o el jefe de mejora continua para un pasante del área de mejora continua. Y esta herramienta te suele proveer de ciertas preguntas y asimismo respuestas que tú podrías dar al momento de la entrevista. Chévere, gracias Kelly. Y hablando de entrevista, hay una última pregunta acá en el chat. Antes de pasar, creo que ahí nos vas a mencionar lo de los outfits. Menciona otro estudiante que le gustaría saber cuál es una manera adecuada, cómo es una manera adecuada de responder a la pregunta que comúnmente hacen los entrevistadores sobre por qué los deberían contratar. Se volvió a silenciar. Hola, ya, Ahí ahora está. sí me escuchan. Sí, perfecto. Ok, claro, esta pregunta también la tienen que preparar muy en base a lo que ustedes buscan en la empresa y qué pueden aportar. Por lo general, los reclutadores lo que quieren escuchar en ese momento es de todos mis candidatos o de todos los perfiles que yo tengo en este momento, ¿por qué debo contratarte? Porque tengo tal conocimiento o tengo esta experiencia en por ejemplo, no sé si me puedes ayudar, Isabel, con algún conocimiento específico que tal vez en este momento pueda ser útil para una empresa de alimentos, productora de alimentos. Claro, por ejemplo, de conocer buenas prácticas de manejo de los alimentos y conocer la diferencia entre manejar logísticamente un producto perecible de un producto no perecible, digamos. Exactamente. Entonces, si yo estoy aplicando a una empresa productora de alimentos, la respuesta que yo le puedo dar es esto, es porque durante mi trayecto universitario he podido aprender cómo se manipulan estos alimentos a través de tales procedimientos y me gustaría poder implementar estos conocimientos o estas oportunidades de mejora en su empresa. Chévere. De alguna u otra manera hacerlo más, como que pienso esta pregunta ayuda a ser evidente por qué estoy eligiendo o ya yo mismo ya me seleccioné hacia ese pool pertinente para esa vacante, ¿no? Correcto, es por eso que es muy importante antes de presentarte a la entrevista, informarte respecto a la empresa, respecto a cómo si tienen tal vez algún contacto internamente que les pueda proveer de más información precisa, sería lo ideal, y si no, pues la información que encuentran en las páginas de trabajo también de estas empresas, pues es muy útil como para poder tener una idea de cómo cómo se manejan los procesos productivos internamente y en qué puedo aportar. Ok, en este momento les voy a compartir
imágenes de cómo tenemos y no tenemos que presentarnos a la entrevista de trabajo. Por ejemplo, si se dan cuenta en la imagen de la chica de pantalón blanco, probablemente su maquillaje es correcto, tiene aretes correctos. Su presentación en cuanto a la vestimenta no es la propia o la adecuada para una entrevista formal de trabajo. Tampoco esta imagen que se encuentra del lado derecho, este tipo de camisetas, la presentación en jean en una entrevista formal no es muy bien aceptada. Tratemos siempre de mantener una imagen profesional como la imagen que les estoy compartiendo en este momento, tal vez no tan elaborado, pero siempre una camisa cerrada apropiada, pantalón de tela, zapatos cerrados bajos, asimismo el peinado adecuado. Si voy a utilizar el cabello suelto, pues mantenerlo siempre planchado, en orden. Si deseo recogerme el cabello, pues así mismo que sea de una manera bastante impecable. Los chicos tienen más facilidades porque ellos no requieren de maquillaje, no requieren muchas veces de peinarse de forma adecuada, más que la presentación formal de una camisa. No siempre es necesario utilizar corbata, pero siempre sí una camisa cerrada, pantalón de tela, cinturón, zapatos cerrados. ¿Me confirmas, por favor, Isabel, si pudieron ver las imágenes? Sí, sabía, justo iba a hacer un comentario y no sabía si ibas a decir algo más, pero sí, bastante interesante. Entendería yo tal vez como que el cuidado de la barba, el corte de cabello también para los hombres, ¿verdad? Correcto, sí. O sea, siempre y cuando refleje una imagen de cuidado y de higiene, pues tratemos de mantener el mayor cuidado posible en cuanto a nuestro cabello y nuestra barba. Si deseamos o creemos que se nos ve bien con la barba, pues siempre tratarla de mantener cuidada e impecable, ¿no? Que no se vea maltratada. Perfecto. Gracias, Kelly, por esta ejemplificación de estos atuendos apropiados para el ambiente laboral, especialmente cuando estamos hablando de atender estas entrevistas formales, ¿no? Veo que ya no hay ningún otro comentario o pregunta dentro del chat. Me gustaría pedirte a ti tal vez unas palabras finales o recomendaciones finales para los chicos antes que cerremos esta charla. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, de verdad ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Es muy interesante lo que han preguntado. Por favor, la información que les he compartido, espero que les haya sido bastante útil. Traten siempre de prepararse, de informarse al momento de poder aplicar en las empresas. Cuando ustedes ya se sientan seguros o tengan una claridad respecto hacia dónde quieren aplicar, cuando tengan ya la seguridad de disponibilidad de tiempo, de conocimiento de la empresa, pues allí ya iniciar la búsqueda o la aplicación en las diferentes vacantes para pues que al momento en el que los reclutadores tengan contacto con ustedes, pues pueda fluir el proceso de selección de manera continua. Y pues se pueda generar esta primera oportunidad laboral. Igual como les mencioné antes, les dejé mi número de contacto y mi correo. Si es que tienen alguna duda, con confianza pueden consultarme. También tengo mi página de LinkedIn, Kelly Quinde, y por allí yo les suelo compartir oportunidades laborales que encuentro de colegas. Asimismo, información útil les comparto respecto a empleabilidad, a primeras oportunidades, a búsquedas de empleos, que les puede ser bastante útil en este proceso. Chévere, muchísimas gracias, Kelly. Ha sido un gusto, un verdadero gusto tenerte el día de hoy en la clase. Los chicos van a tener una pequeña tareita que va a tener que ver con ya construir su hoja de vida y la van a tener en este curso justamente para que ya vayan ellos encaminados. Y también me interesaba el tema pues, de estos atuendos, porque otra iniciativa que estamos viendo para trabajarlo en el curso es poderles a ellos tomar su foto de perfil
profesional y que ya la Ay, tengan y perfecto. hagan con todo en el curso. Ajá. Perfecto, Entonces, eso es ideal y les ayuda muchísimo porque no todos tienen el recurso como para poderse tomar una foto profesional adecuada. Entonces, si tienen esta ayuda, pues es genial y les va a sí. ayudar muchísimo. Créanme que, o sea, no deberían en la actualidad ser útil la imagen de la hoja de vida en las empresas, en los países de primer mundo, no es necesario, pero acá todavía sí es muy importante mantener una imagen adecuada y profesional, tanto en nuestro CV como en nuestras redes de contacto. Sí, y de ahí solo una última como recomendación de tu parte. ¿Es preferible que el fondo de o sea, el fondo de la foto sea totalmente como un solo color o puede haber como un desfaz si es que es algo tomado, por ejemplo, al aire libre o algo así, pero que no satura el espacio más que, digamos, el rostro de la persona? Realmente se pueden utilizar las dos opciones, siempre y cuando la imagen sea profesional y claro, el fondo tal vez no distraiga. Por ejemplo, si estoy en una cafetería y me tomo allí la foto, salgo muy profesional y la parte de atrás pues no se ve al bartender, al mesero, sino la pared o algún cuadro. Sí, lo podemos utilizar como foto profesional tanto de hoja de vida o de redes como LinkedIn, siempre y cuando esto, pues si no, en la parte de atrás pues no esté saturado, que no hayan personas, sino más bien un ambiente cálido que no distraiga o que no tome el foco de la foto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Kelly. Ha sido un gusto nuevamente tenerte acá. Los chicos ahora ya están preparados con esta información y espero pues que nos podamos mantener también en contacto. Muchas Listo, gracias por tu muchísimas gracias tiempo. por la invitación, un gusto. Gracias. Y ustedes también, chicos, gracias por su atención. Por ahí están llegando mensajitos de gracias en el chat. Nos vemos en clase el siguiente lunes. Gracias a Gracias. todos.